Hola, buenas tardes a todos. En primer lugar, dar la bienvenida, me reitero la bienvenida que han dado la concejala de Sostenibilidad y los diferentes representantes tanto de la universidad como del Colegio de Arquitectos. Agradecer a la universidad que un año más haya contribuido cediéndonos las instalaciones para poder desarrollar esta jornada dentro del marco de la Semana Europea de la Energía Sostenible, que todos los años se organiza a nivel europeo en diferentes ciudades y países europeos entre los meses de mayo y junio. Y sin más, para meternos en el tema, que quizás estamos esperando y deseando entrar en la temática, presento a Jean Taira Alonso, doctor arquitecto, profesor del área de Urbanística y Ordenación del Territorio de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, que desarrolla su labor investigadora dentro del Instituto Universitario de Turismo y Desarrollo Económico Sostenible, el TIDES, de la Universidad de Las Palmas. Graduado en la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Navarra, investigador, máster y doctorado becado por el Ministerio de Educación japonés e investigador de postdoctorado, también becado por la Sociedad Japonesa para la Promoción de la Ciencia, y ha desarrollado su labor docente en universidades internacionales como japonesas, españolas y americanas, incluida la Columbia University. Además, ha trabajado profesionalmente para arquitectos japoneses como Hiroshi Hara, Arata Isozaki y Toyo Ito, y es autor de publicaciones y artículos en diversas revistas de proyección internacional. Jean, agradecemos tu colaboración y tu participación aquí y sin más, te doy pie. Bueno, pues muchísimas gracias. Uy, cartel, muchísimas gracias ¿se me oye? ¿Se me oye bien? Al Ayuntamiento, al ALGE y a la Universidad por tenerme aquí hoy. La charla que voy a dar tiene este título, ISLAB, claves para la revisión de la cultura territorial en la era del Antropoceno. Bien, empezaremos explicando qué es el Antropoceno. Bienvenidos a él. El Antropoceno es una era que los geólogos están intentando desgajar del Holoceno, intentando entender que desde el comienzo de la Revolución Industrial, a mediados del siglo XVIII y hasta nuestros días, estamos sumidos en una transformación radical de nuestro globo. Un globo en el que vivimos, como dice Parag Khanna, esta persona que trabaja en conferencias tipo TED, en un mundo en el que prácticamente estamos hiperconectados, cada vez consumimos de una manera más rápida nuestro territorio, cada vez viajamos de una manera más rápida a cualquier país y nos encontramos ahora mismo ante un mundo en el que está amenazado con un cambio climático y al mismo tiempo está amenazado del colapso por el incremento de población y el colapso por todo el sistema de congestión de una red cada vez más compleja que se ha visto amenazada especialmente desde mediados del siglo XX a través del periodo de lo que se llama el periodo de gran aceleración. Todas estas tendencias que ven en este cuadro que hay aquí arriba sobre las tendencias de lo que está cambiando, especialmente desde 1950, sobre los aumentos de población, sobre el uso de energías primarias, sobre la producción de papel, por ejemplo, en lo socioeconómico, o en los sistemas terrestres, el dióxido de carbono, la temperatura de la superficie de la Tierra o la presencia de nitrógeno en las costas, son incrementos en estas tendencias que debemos lo antes posible reducir, frenar. Y como se ha mencionado anteriormente, pues aquí están los 17 objetivos que marca las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible. Muchas de ellas tienen que ver con aspectos que nosotros tenemos que trabajar, el fin de la pobreza, el hambre cero, salud y bienestar, educación, y hoy, pues, afectado sobre todo por el tema de cómo planificar las ciudades, aspectos que tienen que ver con el agua limpia y el saneamiento, con el tema de las energías renovables, con el tema de cómo hacemos una ciudad y comunidades sostenibles. Y no me voy a meter tanto en los aspectos políticos que en este caso a mí se me escaparían, ¿no? Pero que son fundamentales a la hora de poder establecer, que de eso se hablará después, sobre todo en aspectos del bottom-up o de abajo arriba sobre participación ciudadana, que hablarán después,
Pero teniendo en cuenta esta situación, ¿a qué nos enfrentamos? Pues lo que se ha mencionado en los ponentes anteriores. A comienzos, a finales del siglo pasado, había 5.300 millones de personas en el mundo. Hoy en día tenemos 7.300. Cabalgamos en 2050 hacia casi 10 millones y para 2100 se espera que haya 11 millones. ¿De qué estamos hablando? De una población que cada vez aumenta sin freno y pasa de lo que es una población rural. A mediados del año 2000 pasamos, ya había más gente que vivía en las ciudades que en el espacio, en el ámbito rural, y hoy en día tenemos ya la expectativa de las Naciones Unidas que nos dice que hacia 2050 entre el 70 y el 80% de la gente va a empezar a vivir en las ciudades. Es decir, muy bien para los arquitectos porque tendremos mucho trabajo, pero tenemos un gran problema de cómo enfrentarnos a un tipo de ciudad que va a ser el centro de la vida social que van a vivir especialmente los hijos de, por ejemplo, de los alumnos que tengo por aquí perdidos en algún lado de la conferencia. Por otro lado, decir que los movimientos poblacionales no paran, no cesan. Ahora mismo existe un 3% de personas de población mundial que ha nacido en otro país y vive en otro lugar, 258 millones. Los movimientos de población son incesantes. Aquí vemos datos del crecimiento urbano por hora de algunos lugares del mundo. Por ejemplo, Lagos, cada hora hay 85 personas más. Es decir, que si esto lo multiplicas por 24, luego lo multiplicas por 7 y luego lo multiplicas por 30, te encuentras con 400.000 personas que vienen a Lagos todos los meses. ¿Qué ocurre? ¿Y esto qué significa? Que efectivamente para el año 2100 prácticamente la mitad de la población mundial será africana. 4,9 millones son las expectativas, 4.900 millones es la expectativa. Es decir, la población de África va a seguir creciendo y algo que sí nos va a afectar, aparte de lo que he dicho antes, pues el crecimiento incontenible del turismo. Ahora mismo tenemos cerca de unos 1.400 millones de personas, casi la población de China se mueve de un lado para otro haciendo turismo y se espera que para 2030 haya 1,8. Imagínense estos números cuando vayamos a 2050 o 2100. O sea, una situación sin control poblacional. Y por otra parte, los cambios drásticos de economías. Siempre hemos hablado, sí, la primera potencia del mundo, Estados Unidos, no. Estados Unidos en 2032 pasará a ser la segunda y en 2050 pasará a ser la tercera. Y posiblemente ya los países como la América Latina ya se van posicionando en los puestos, entre los 10 primeros puestos, y los países africanos son los que estarán, pues ahora mismo Nigeria en 2050 estará el puesto 13, y como ven aquí, son los países que ahora mismo están económicamente creciendo más rápido. De manera que tenemos un escenario completamente diferente de países en los que ahora mismo el 50% de los 10 primeros países que crecen más rápido son africanos. O sea que atención a este dato económico, donde podríamos decir que ya no hablaríamos ya dentro de poco de grandes ciudades o grandes países, sino podríamos estar hablando no solamente de países económicos o potencias económicas, podríamos estar hablando también de potencias económicas organizadas en base a, por ejemplo, empresas. ¿Son realmente las empresas las que controlan nuestro mundo, nuestra toma de decisiones? Fíjense dónde está Exxon. Exxon venía de los Rockefeller, que venía de esta empresa del Standard Oil, que sigue estando, a pesar de que han pasado 100 años, siguen estando por ahí. Bueno, pues, y luego nada, pues como ya saben ustedes, Apple, Google, en nombre de Alphabet, o Microsoft, o Amazon, o Facebook, son los nuevos reyes del mundo, ¿no? Y si son los países, o son las empresas, o son quizás las ciudades las que van a dominar el foro económico, ¿no? Como son las ciudades. Este es un índice que dice que Nueva York, por ejemplo, es la ciudad más importante, Londres, París o Tokio, porque son además las ciudades intermediarias donde se controlan todos los aspectos bursátiles del movimiento de divisas. Bueno, hemos hablado de la población, hemos hablado de los movimientos económicos y escenarios que van a cambiar, y el tercero es el más importante que nos trae aquí, es precisamente el medioambiental, donde el panel intergubernamental de expertos sobre el cambio climático, organizado por las Naciones Unidas, intenta por todos los medios frenar el aumento de la temperatura
global a mantenerlo a 1,5, porque si seguimos en la dirección en la que vamos ahora, no solamente nos vamos al 2, sino que nos iremos al 4. Y estas líneas que están viendo aquí son intentos para estabilizar cuanto antes la temperatura o el aumento de la temperatura global a 1,5. Si esto no se hace, tenemos los riesgos que van a afectar a entornos de carácter medioambiental o sistemas humanos, desde los problemas en los corales o sobre todo en Canarias, los que van a afectar a la subida del nivel del mar, a los aspectos de inundaciones, a los aspectos de cultivos, a los aspectos del turismo y a los aspectos de la mortalidad por causa del aumento de la población. La OMS calculó que 4,2 millones de personas murieron a causa de la contaminación en 2016. Otro aspecto importante es lo que hablamos de la huella ecológica. Ya se está hablando de que necesitamos 3 tierras para mantener nuestro territorio. Este cuadro que ven aquí es un cuadro donde en verde está el número de hectáreas que consume un país desarrollado, y las naranjas son las que consume un país que está subdesarrollado. Como ven, los países subdesarrollados, especialmente los africanos que están en vías de desarrollo, consumen 1 hectárea para sobrevivir al año. En cambio, nosotros consumimos 6. ¿Cuántas tierras necesitamos ahora mismo? Pues los datos hablan por sí mismos. Tenemos que buscar formas de buscar la manera de equilibrar el consumo del suelo lo antes posible. Bueno, ¿qué es ISLAB? Es de lo que voy a hablar hoy. Como ven, el enfoque tiene por una parte un enfoque casi académico, donde intentaré explicar los conceptos con los que trabajamos en la universidad, trabajamos con los alumnos, qué trabajos de investigación estamos desarrollando y cómo algunos de estos ejemplos al final se convierten en documentos para hacer acción, y esa acción se convierte a veces en realidad. Es realmente lo que al final intentamos por todos los medios, no quedarnos en solamente un papel, sino que ahora mismo lo que necesitamos es acción, acción y acción, ¿no? Entonces, explicaré lo que es ISLAB y luego hablaré de los 5 conceptos con los que solemos trabajar con mis alumnos, por ejemplo, en aspectos que tienen que ver con la estructura de las ciudades, aspectos que tienen que ver con la movilidad, con los espacios libres, con la arquitectura y con la sostenibilidad. Bien. ISLAB es una línea de investigación que hemos empezado a trabajar, promovida por Flora Pescador, Vicente Mirallave y yo mismo, en el grupo de investigación Ursescapes. Se llama Islas como Laboratorios del Antropoceno, y lo que buscamos es la manera de intentar coger una isla, en este caso, por ejemplo, Gran Canaria, y como si fuera un pequeño continente, intentar buscar la manera de investigar todas las condiciones y las situaciones que se producen en una isla, por ejemplo, como Gran Canaria, en la que podamos utilizarlo como si fuera un laboratorio de pruebas, un laboratorio de testeo o un laboratorio para poder sacar conclusiones que puedan ser exportables a otros países que no tienen una riqueza tan extrema como es la situación de una isla o un archipiélago canario, con todas sus circunstancias de vientos, amenazas, etcétera, etcétera. Para ello, en el año pasado, en marzo, se organizó un seminario internacional que tuvo lugar en esta sala, el 15 y 16 de marzo, se llamaba ISLAB, Islas como Laboratorios del Antropoceno. En ella invitamos a gente como Garrett Moore, que es profesor de Columbia, pero también es director de proyectos en el Ayuntamiento de Nueva York. Entonces nos explicó las cosas que se hacían en Manhattan en relación al cambio climático. Vino Michel Lichot, es uno de los expertos de la Escuela Urbana de Lyon en relación a explicarnos qué es el antropoceno y cómo tenemos que enfocarnos desde el punto de vista teórico hacia el futuro. Vino Joan Clos, exdirector de Un Hábitat de las Naciones Unidas, vino aquí a dar una clase, especialmente a explicar básicamente lo que he intentado resumir en 3 minutos al comienzo de esta ponencia, sobre las tendencias y sociales, económicas y medioambientales que se están produciendo en la actualidad. Y también vino personas como Paola Viganó, que es una de las más importantes y más reputadas urbanistas del mundo, trabajando y mostrándonos proyectos de recuperación de acuíferos, por ejemplo, en Centro Europa, o estudios realizados en los Apalaches de Estados Unidos, ¿no? Para intentar, al mismo tiempo de las otras aportaciones que daban académicos canarios o empresarios canarios o investigadores canarios,
con otros investigadores de carácter internacional. Quien esté interesado, hubo una publicación fruto de este seminario y hay varios vídeos de estas ponencias, y fruto de este trabajo, pues ahora mismo solicitamos un MAC, un proyecto de investigación MAC que se llama ClimaRisk, que trata estrategias y soluciones tecnológicas para la adaptación al cambio climático y la prevención y gestión de riesgos en países de gran vecindad. Entonces estamos ahora mismo estudiando, esto es una imagen de parte del estudio, es la primera vez que lo presento públicamente, o sea que los arquitectos que no lo miren, es broma. Y que básicamente es un proyecto que vamos a presentar en octubre, dentro de unos meses, pero adelanto esta imagen, que es un análisis de Gran Canaria, donde hemos hecho un plano topológico sobre, en este caso tiene que ver con las zonas de máximo riesgo en costero o por problemas o riesgo fluvial, y ahora mismo nos encontramos en medio de esta investigación. Y al mismo tiempo, por mi parte, también he estado llevando, como no ha oído hablar que estaba trabajando en el tema de Tokio, pues fruto de una relación España-Japón, fue el año pasado, 150 aniversario de relaciones diplomáticas, organicé un taller de alumnos canarios trabajando en Tokio. Entonces, ¿por qué? Porque en la bahía de Tokio nos encontramos con una situación muy similar de amenaza por cambio climático. Todas las zonas de la costa son inundables y entonces les pedimos a los alumnos de Las Palmas que desarrollasen proyectos para la Universidad de Tokio junto con otros alumnos también de la Universidad de Tokio. Aquí ven ahora todos los proyectos que estamos desarrollando, alumnos de proyecto de fin de carrera y alumnos de grado. Estamos hablando de proyectos que no solamente se trata de diseñar, ¿vale? Se trata de investigar también, ¿no? Investigamos y diseñamos. Entonces, aquí vemos el comienzo del taller. Estuvimos con Kengo Kuma, que nos dio una serie de ideas. Kengo Kuma es ahora mismo uno de los arquitectos más importantes del país. Estuvimos también en el gobierno metropolitano de Tokio, organizamos charlas y críticas por videoconferencia, y finalmente hicimos una exposición de todos los resultados en la embajada española en Tokio. Siguiendo con esta línea de investigación, estuve invitado en la Universidad de Tokio, Tokyo University of Science, y trabajamos en una isla de la basura en la bahía de Tokio con este resultado y con las publicaciones, y ahora mismo los alumnos también de la Universidad de Las Palmas están trabajando también en este aspecto de cambio climático, y aquí ven algunas de las muestras de los proyectos que han desarrollado y algunas de las maquetas. Hoy estrenamos en estos meses también la máquina de 3D, o sea que estamos muy contentos de que al final tenga uso. Bueno, disculpen esta introducción, y ahora vamos a hablar un poco de cómo trabajamos o cuáles son los conceptos básicos para intentar ir lo más rápido posible sobre los temas empezando por la estructura. ¿Qué entendemos por estructura? Nosotros cuando nos empezamos a trabajar en la idea de la ciudad tenemos que pensar que Doxiadis en 1960 habló de una ciudad que era continua, una ciudad que no frenaba, ¿no? Y esta imagen casi de distopía, hoy por hoy, cuando hemos visto los planos de paraplanas de cartografía del mundo global, hoy en día esto es real, esto existe, y este es el mundo en el que vivimos en la actualidad, un mundo interconectado, ¿no? Donde ahora mismo los espacios libres casi parecen parques temáticos, y el continuo es precisamente la ciudad. Una ciudad en la que, ¿dónde está la ciudad? ¿Dónde empieza y dónde termina? Es una línea difusa en donde podríamos entender una secuencia transecto o una secuencia de sección transversal desde lo natural hasta lo más artificial. Y lo más artificial al final son diferentes tipologías, tipologías de puntos y líneas en el territorio. Esos puntos son las ciudades, unas más pequeñas, otras más grandes. Lo que antes eran pueblos se convirtieron en ciudades, lo que antes eran ciudades se convirtieron en metrópolis, y lo que eran metrópolis se convirtieron en megalópolis, ¿no? Pero genera un consumo brutal del territorio, estructuras que no paran de crecer. Aquí vemos un ejemplo brutal de lo que es Atlanta en relación a, por ejemplo, Barcelona, y ven cómo Barcelona hoy en día tiene prácticamente un poco menos la población de Barcelona, que la tienen a este lado, y fíjense el consumo de tierra que tienen uno y otro. Atlanta consume 4.200 metros cuadrados, mientras Barcelona 162.
El consumo del transporte es en Atlanta 7,5 y las emisiones de carbono en Barcelona son 0,7. Tenemos mucho que hacer al respecto, ¿no? Y estos son, por ejemplo, algunas imágenes también del ClimaRisk que he mencionado antes, donde vemos dónde se encuentra a través de esta línea diagonal la concentración principal del tejido o la estructura urbana del territorio Gran Canario. Bueno, ¿cuáles son los conceptos con los que solemos trabajar? Pues con los alumnos solemos hablar de aspectos como la estructura ecológica, o es decir, la adaptabilidad a la geología, a la topografía, al clima, al biotopos o al metabolismo del territorio. Cuando hablamos de que generamos una estructura, por ejemplo, de carácter económico, hablamos de cómo podemos adaptarnos al sistema productivo. Cuando es social, cómo nos podemos adaptar a la historia, al patrimonio, a los sistemas normativos, a la estructura social. Hablamos de gradientes de conectividad, hablamos de la compacidad frente a la estructura difusa, es decir, Atlanta frente a Barcelona, o la hibridación funcional de la que hablaba precisamente nuestro decano. Pasamos de una zonificación en donde partíamos la ciudad en zonas para intentar hibridar sus usos. Hablamos también de tejidos que funcionan con un carácter de isotropía, es decir, cualquier sitio en el que uno pulse en la ciudad debe disponer de todos los equipamientos, de todas las necesidades que cualquier comunidad y cualquier barrio debe disponer. Y hablamos también de urbanismo, incluso estructuras en 4 dimensiones, no solamente en un tejido de 2 dimensiones que solamente destruimos los edificios y ya está, sino edificios que se pueden mover, que podemos generar en 3 dimensiones y encima planificar en el tiempo, es decir, 4 dimensiones. Algún ejemplo de esto, pues un proyecto que lo desarrolló el laboratorio del Departamento de Arte, Ciudad y Territorio, que fue el proyecto de Agadir, fue un plan verde. Agadir había crecido descomunalmente, tiene 4 barrancos y lo que se planteó fueron 4 barrancos verdes equipados y un quinto que es un eje de movilidad. Todos ellos conectados por lo que era un nuevo tejido, un tejido social que era un paseo marítimo. Ese paseo marítimo, como ven, acción se ejecutó y con una mejora social, de recuperación social, un paseo de 5,5 kilómetros más 3 kilómetros de intersecciones con plazas conectando con el centro de la ciudad. El éxito de la propuesta se ve en la parte de abajo y no hay mucho más que decir. El espacio y la arquitectura para las personas, no para el ego de los arquitectos. Otro aspecto, la movilidad. Nosotros trabajamos, no hay un enfoque de esos 17 objetivos directamente en la movilidad, pero el Banco Mundial ha decidido que se pueden extraer 4 conceptos. Esos 4 conceptos es hablar de una movilidad que es universal, una movilidad que es eficiente, una movilidad que sea segura y una movilidad que sea verde. Me voy a extender en esto. Decir que básicamente nosotros tenemos que siempre garantizar que cualquier barrio de la ciudad tenga la capacidad de estar conectado a todo el sistema de movilidad urbano de la ciudad. Y ya no es tanto hablar de modelos compactos o modelos difusos, sino vamos a intentar hacer modelos muy compactos que consuman el menor territorio posible y que estén muy bien conectados y garantizados a través de un buen sistema de transporte público. O sea, que el que se queje aquí alguien de la evolución del transporte público, aquí ya tiene a un enemigo declarado. Porque aquí ven cómo Copenhague plantea su plan de transporte o cómo, fíjense por favor, lo que ocupan 175 coches y lo que ocupan en una guagua. Por favor, yo creo que esto habla por sí mismo. Si podemos ocupar este espacio para espacios públicos, dejen de utilizar 175 coches cuando puede ser utilizado en solamente un vehículo, ¿no? Y estas estrategias siguen evolucionando, por ejemplo, y además, curiosamente, quienes más invierten en la movilidad del futuro son precisamente las empresas de coches, curiosamente. Este es un concurso desarrollado por Audi Futuro, donde un profesor, Philip Parson, de Boston, intenta desarrollar lo que llama las Space Wars, o las guerras del espacio. Es decir, intentar transformar una ocupación en Boston del 50% al 20% para ganar de un 20 a un 40% de espacios libres y aumentar un 10% el consumo de uso público. Bueno, aquí tenemos el eje, nuestro plan estratégico del eje de infraestructuras de transporte, el eje transinsular.
que en un sistema de 450 kilómetros de longitud intentamos de alguna manera que ojalá dentro de poco nuestro sistema pendular lineal se convierta en un sistema anular que mejore de esta manera y optimice nuestro sistema de transporte. ¿Qué les pedimos a los alumnos desde el punto de vista de conceptos? Que trabajen en conectividad de demanda, no conectividad ofertada. La conectividad ofertada es aquella que cada vez que hay un problema de transporte viene un ingeniero y pone una carretera. No, vamos a intentar optimizar el transporte que tenemos a través de la comodalidad o un sistema multimodal, desarrollar movilidad sostenible, movilidad inteligente, priorizar la movilidad blanda, es decir, la movilidad de transporte peatonal o de bicicleta, a través de gradientes de velocidad con los que podríamos organizar la ciudad. Aquí vemos solamente un ejemplo de un proyecto que hicimos en Agadir. Precisamente es un eje de 7,5 kilómetros, es un eje de movilidad al que incorporamos un sistema de espacios libres y un sistema de movilidad tanto longitudinal a través de carriles bici, que tan de moda están últimamente por aquí, como un sistema transversal, porque es un eje muy peligroso en la actualidad, donde la gente pasa y suele tener accidentes, y cada 200 metros hay un paso transversal. Y bueno, se ha inaugurado una fase de este parque y funciona, ¿no? A nivel de espacios libres, Jan Gehl, que es quizás una de las máximas autoridades de las ciudades para vivir, ¿no? Algunos de estos conceptos las ha mencionado también Vicente. Tenemos que hacer que nuestro espacio público sea seguro, sea animado, vivible, sea sano, sea atractivo y, por supuesto, que sea sostenible. Jan Gehl, al final, lo que nos dice es que primero vamos a pensar en la actividad, luego cómo configuramos, cómo materializamos esa actividad y, finalmente, ¿dónde ponemos los edificios? Que es el marco que rodea esa actividad, no al revés. Por eso a mis alumnos directamente les digo, como pongáis un edificio ya os muerdo, o sea, ni se os ocurra, directamente piensa en la actividad, en mejorar el espacio público de la ciudad, que es al final a quien tenemos que hacer bien, ¿no? Por ejemplo, vemos ejemplos fantásticos de grupos o arquitectos como Ecosistema Urbano en un plan para Asunción, donde todas sus estrategias prácticamente se basan en espacios libres y la conectividad de esos espacios libres, o las estrategias nuevas de cómo generar nuevos espacios libres o zonas verdes dentro de la ciudad. Y la gente joven está saliendo últimamente con grandes y espontáneas ideas que nos están dando otras alternativas a solamente poner un árbol, sino un espacio donde haya una interacción entre las personas que viven en las determinadas comunidades. En conceptos hablamos de ecología urbana, hablamos de ciudades, lo que llaman livable cities o ciudades vivibles. Intentamos confeccionar corredores verdes que conecten el exterior, la naturaleza, al interior de la ciudad. Hablamos de jardines verticales, hablamos de gradientes de espacios libres, que no solamente sea mi espacio privado y el espacio público, sino conectar desde el parque hasta mi dormitorio y generar incluso espacios libres inteligentes. Un ejemplo de cómo diseñamos en nuestro caso un parque. Este es un parque en el barrio de Talbor, en Agadir. Fue un barrio que en 1960 prácticamente fue destruido. Se echó tierra por encima, todavía están desgraciadamente los cuerpos de varios miles de personas que fallecieron aquí, y lo que se hizo al final es desarrollar un parque siguiendo las mismas trazas de la antigua ciudad. Donde antes había edificios, ahora hay árboles, y se ha generado este parque del recuerdo, y al mismo tiempo con un consumo mínimo de agua, porque es un parque basado en un parque del desierto, especies de bajo consumo de agua. En cuanto a la arquitectura, decimos, bueno, siempre esta división privado-público. Bueno, pues ¿por qué? ¿Hacia dónde debe evolucionar nuestra arquitectura? ¿Qué hacemos con esos espacios que nunca utilizamos, ¿no? Este espacio que queda aquí en la segunda viñeta. Pues realmente podemos seguir compactando la ciudad de muchas maneras y buscar nuevas soluciones a la mecánica de la antigua manzana, ¿no? Y no solamente pensar así, sino pensar en edificios que pueden estar desarrollados bajo demanda, edificios que pueden crecer o decrecer dependiendo de las situaciones de mercado, o edificios que responden técnicamente y perfectamente a todos los condicionantes energéticos que hoy en día nosotros como arquitectos tenemos la obligación de prestar este servicio, ¿no? Es decir, estamos hablando ante nuevas situaciones en las que trabajamos con la posibilidad de empezar a pensar en impresoras 3D,
vivir o empezar a pensar en tipologías de vivienda mínima, en alta densidad, sistemas de densidad variable dentro de la arquitectura paramétrica es algo que existe hace mucho, pero que sigue estando vigente en algunos lugares. Arquitectura bajo demanda, lo he mencionado, es decir, llamar por teléfono y decir, quiero un edificio de esto y de esto. En Japón lo llamas así y a las menos de 24 horas ya tienes tu casa montada. Arquitectura de emergencia, es posible que nos encontremos ante una serie de circunstancias y de repente poder montar una arquitectura prácticamente, como dice Negroponte, tiras una semilla y de repente emerge el edificio. Negroponte es el antiguo director del MIT, no es una fantasmada, o quizás ahora sí, pero quizás no en el futuro. Pensar en edificios híbridos, pensar en edificios con espacios compartidos o diversidad de renta. Aquí vemos un ejemplo de cómo hemos trabajado, por ejemplo, en un proyecto que se llama Takatona, en donde hemos intentado recuperar la arquitectura en Marruecos, de la arquitectura en tierra, incorporando energías renovables e incorporando un nuevo tejido, una nueva piel que rodea la antigua casa de tierra marroquí, y donde hay una mejora en el funcionamiento de la misma, y aquí la ven, una de ellas, construimos dos prototipos, una de ellas es esta de aquí. O cuando tienes más medios y te llama Arati Sozaki, pues a lo mejor puedes intentar plantear edificios que se conectan unos entre otros, plantear jardines tridimensionales o conectados a través de diferentes puentes con placas fotovoltaicas, jardines que vienen a refrigerar todo este ecosistema, y plantear edificios como este, un edificio de oficinas donde todo el espacio orbita a un espacio interior, donde todos los sistemas de servicios se encuentran alrededor, generando un espacio para generar circulaciones de aire y el consumo mínimo posible energético para edificios de estas características. Para finalizar, solamente hablar del aspecto de sostenibilidad. Todo el mundo en el aspecto en urbanismo o arquitectura conoce este plano, que es el de Van Mr. Fuller, sobre cómo deberíamos leer el mundo conectado de la manera más rápida posible, ¿no? Y él desarrolla este Dimaxion Map, o plan, que luego utiliza OMA para intentar generar un proyecto de cómo sería el mejor sistema energético conectado del mundo, ¿no? Utilizando el plan de Fuller anterior. Lo cierto es que esto no es ninguna fantasmada, vuelvo a utilizar la palabra, porque existe ya una estrategia de un sistema de energía europeo, que es el que ven aquí. Existen muchas estrategias de sostenibilidad, una de ellas es la que desarrolla Salvador Rueda desde de ecología urbana, de cómo desarrollar un modelo de ciudad más sostenible, optimizando la capacidad, la funcionalidad, la complejidad, la eficiencia y la cohesión social. A través de todos estos conceptos desarrolla cómo desarrollar la ciudad más sostenible, ocupando el menor suelo posible, desarrollando una buena estrategia de espacios públicos y de habitabilidad, movilidad y servicios, complejidad urbana, espacios verdes y biodiversidad, metabolismo urbano y cohesión social, dando lugar a un tipo no tan sofisticada, una sección, pero una sección que es posible ejecutar hoy en día, como la que ven aquí delante, en base a una serie de indicadores que, por ejemplo, para un estudio que hace en un barrio de Figueras, le permite llegar a la conclusión de que este sistema de indicadores, que es un sistema lo más cercano a un sistema de indicadores científico, permite concluir que su diseño en Figueras tiene certificación de A, 98% de adecuación a un barrio sostenible. Los alumnos que estudian cuando están conmigo, pues hablamos de economía circular, hablamos de desarrollo sostenible, hablamos de huella ecológica, de carbono neutral, del ciclo de vida, de los productos, del ciclo del agua, de economía compartida, el Airbnb, del Uber, del crowdfunding, del upcycling, que es el reciclaje creativo, la subida del nivel del mar, el problema de resiliencia, el problema de la isla de calor o el problema que empieza a emerger ahora, que es lo que llaman el sinking cities o ciudades que se empiezan a hundir. ¿Vale? Como ejemplo, pues, de proyectos que hemos hecho de planeamiento, pues este proyecto que es el Master Plan de Turismo Sostenible para la Isla de Fogo, en Cabo Verde, que aquí tienen el plano resultado, está publicado, o sea que quien esté interesado puede acceder a él, y si no, bueno, luego me pregunta y le digo, y
Y para terminar, el último proyecto que hemos desarrollado es un proyecto se llama Biocrit, que son directrices del paisaje, en este caso para la isla de Lanzarote, donde también al mismo tiempo buscamos la manera de cómo enfrentarnos al siglo XXI para no perder el patrimonio y el paisaje de la isla. Y eso es todo, ¿no? En principio, todas estas ideas a compartir, que espero que sirvan de alguna manera para el debate que va a venir más adelante. Muchísimas gracias.